Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Hoy en Historia en 5 minutos vamos a resolver una pregunta que ha conmovido, que ha cautivado, que ha perturbado la mente de estudiantes a lo largo de todo el mundo. Y esta pregunta es: ¿para qué sirve la historia? Si alguna vez te has preguntado por qué este profesor, por qué esta profesora me está soltando esta chapa insufrible, insoportable, sobre personas que no me interesan para nada, que están muertas, ¿para qué? ¿Para qué este sufrimiento? Este es tu vídeo, así que por favor, quédate hasta el final. Para resolver esta pregunta contaremos con la gran experta Alejandra Izquierdo, que para quien no lo sepa, esta gran experta soy yo. Así que vamos allá con los motivos. ¿Para qué sirve la historia? 1. Para abrir el periódico y enterarte de qué demonios se está hablando. Cuando conoces la historia, puedes encender la tele, ver las noticias, abrir un periódico y conocer de dónde viene todo eso de lo que se está hablando. Incluso saber qué es lo que va a pasar con muchos conflictos. Saber historia no te da poderes sobrenaturales, pero sí mucha información sobre el futuro de nuestra especie. 2. Para hacer turismo de calidad. Ya no solo para decidir qué país o qué ciudad visitar, también para hacer turismo dentro de tu propia ciudad o de tu pueblo o de la zona en la que vivas. Entender la formación de las ciudades, su historia, puede ser bastante entretenido y aportarnos experiencias nuevas. Incluso se podría decir que es una aventura entre el pasado y el presente. 3. Para entender mejor muchas películas y series de televisión, como por ejemplo Doctor Who, Los Simpson y una larga lista de series y películas que ahora mismo no voy a nombrar, pero piensa en la cantidad de referencias que te estás perdiendo por no saber historia, la de chistes que no estás pillando. En fin, lo siento mucho por ti. 4. Para tener conversaciones interesantes con otros seres humanos, incluso para ligar por Tinder. A veces se nos acaban los temas de conversación, no solo con nuestras mascotas, sino también con otros seres humanos. Si amplías tus conocimientos, no solo tendrás encuentros más interesantes con tus amigos, también puedes introducir datos random en tus conversaciones con tus citas de Tinder y que piensen que eres una persona interesante e inteligente. 5. Para elegir mejor tus lecturas. Cuando sabes de historia, también sabes de filosofía, de historia de la literatura y de un montón de cosas más, por lo que sabrás elegir mejor qué te interesa más leer. 6. Para saber dónde buscar información de calidad. Hoy en día hay mucha información en la red, pero no toda es de calidad. Cuando uno sabe historia, es más crítico con lo que lee. Es como cuando uno sabe cocinar y le gusta comer y sabe elegir un buen restaurante. 7. Para que no te timen y tener criterio propio. Aprender a reflexionar y no ser una ameba. Parece algo aburrido, pero es algo bastante útil cuando uno se informa sobre las cosas y decide qué creer y qué no. También, así como idea, te puede ayudar a la hora de decidir a quién votar. Ahí lo dejo. 8. Sé que quieres escuchar que la historia sirve para no cometer los mismos errores del pasado, pero no termino de estar muy de acuerdo con esto. Cada contexto es diferente, tiene sus particularidades, por lo que nunca van a ser los mismos errores. Lo que sí que es verdad es que los seres humanos no somos tan originales como nos pensamos. Entonces no es que repitamos los mismos errores, es simplemente que no somos tan diferentes los unos de los otros. Al ser la historia muy larga, siempre es fácil establecer conexiones y similitudes entre unos sucesos y otros. 9. Para saber elegir camisetas que lo molen todo. Hoy en día hay muchísimas camisetas con temática histórica, no solo las del Che Guevara, hay muchas más. Y oye, está guay saber qué personaje es el que quieres llevar. 10. Por último y no menos importante, para disfrutar. Saber historia te puede abrir un mundo nuevo de posibilidades, nuevos hobbies. Hay muchos tipos de historia, solo tienes que descubrir cuál es la que más te gusta a ti. Espero que te haya gustado este vídeo sobre los para qués de la historia. Si conoces algún para qué más que yo no he mencionado, pues oye, déjalo abajo en comentarios y así lo podemos leer todos. Y bueno, si es alguna faltada o algún vacile, pues así nos podemos reír todos juntos. Así que ya sabes, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, comparte el contenido que me ayuda mucho a crecer en YouTube y nos vemos pronto en otro vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!